buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por este encuentro de esta tarde, lunes 1 de abril del año 24, en estos canales, Canal del Sol, Canal 6, en toda la geografía nacional y en nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Les agradecemos sus suscripciones, sus comentarios, que nos ayudan a tener esa retroalimentación que nos forma y que nos traza muchas veces el camino o enderezar el camino que uno cree que va bien y pudiera estar equivocado. Lunes 1 de abril. Inicia un mes, el cuarto mes, e inicia la recta final del proceso electoral que habrá de culminar el día 19 de mayo en las elecciones nacionales, congresuales y presidenciales. Pero no puede uno obviar que hoy es lunes siguiente, el primer día laborable después de la celebración o conmemoración de la Semana Mayor o Semana Santa, que está arraigada en nuestra conciencia nacional, en nuestra cultura religiosa y en nuestra cultura general. La Semana Santa en República Dominicana, que cuando yo iba creciendo me enseñaron, aunque en el camino también se perdió eso, a que después del mediodía del Jueves Santo no se podía hablar duro, no se podía alzar la voz. Las malas palabras estaban proscritas. Y recuerdo que ni siquiera utilizaban un pilón para triturar ajo o sal. El mundo se paralizaba, al menos en el espacio en el que yo comencé a crecer. La creencia religiosa católica de que hacer ruido en Semana Santa era ofender a la memoria del Cristo, primero en penitencia y luego en agonía y finalmente en el proceso de resurrección que creen a pie juntilla los católicos y muchas otras denominaciones religiosas, de que al tercer día, después de haber sido crucificado en el Gólgota, junto a dos supuestos ladrones o presuntos ladrones, uno bueno y otro malo. Dice la Biblia que el buen ladrón y el mal ladrón, Dimas y Gesta, pero la Biblia no especifica cuál de los dos era el presunto buen ladrón. Posiblemente fuera el Robin Hood de aquella época, Robin Hood, el que le robaba a los ricos para saciar el hambre de los pobres o domeñar el hambre de los pobres. ¿Por qué hay que hablar de Semana Santa en un programa que básicamente habla de política? Porque si usted escucha las estadísticas que año tras año el Comité de Emergencias le sirve a la República Dominicana, es simplemente para entender, comprender y convencerse de que estamos en una sociedad enferma y que vive en tropel. Pon por favor el reporte que hace el Comité Nacional de Emergencia para que usted que nos está viendo, que nos concede el honor de vernos, escuche el balance de muertos, de heridos y hasta de desaparecidos. La Dirección Central de la Policía de Turismo, Politur, ofreció asistencia médica a 33 personas. Además, ubicó 28 menores que se encontraban extraviados, los cuales fueron entregados a sus padres. El Ministerio de Defensa, a través de sus distintas fuerzas, ha hecho las siguientes operaciones. Emplazó 3 aeronaves ubicadas en San Isidro, Puerto Plata y La Romana. También varias horas de vuelos en la supervisión y respuesta en el operativo. La Armada de la República Dominicana tiene desplegada varias unidades marítimas para socorrer en el mar a los bañistas y embarcaciones que así lo meriten. La Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército
de República Dominicana, UHR, gestionó la respuesta de asistencia a 4 incidentes que involucran mascotas dentro del área de dispositivo. El Ministerio de Salud reportó la entrega de 13.200 kits de primeros auxilios a instituciones de prevención y manejo de emergencia. Además, distribuyó 20.000 brochuras educativos para unos consejos prácticos sobre seguridad y recomendaciones por una vida saludable. El Centro de Comando y Control de Comunicaciones C5I mantiene la comunicación con este centro de operación de emergencia. El Servicio Nacional de Salud informa que en los hospitales de la Red Pública de Salud, en función de las variables del operativo, se han atendido 2.267 personas, además de 485 atendidas por otras causas, para un total de 1.282 atenciones de salud, además de las 2.267. La Cruz Roja Dominicana ha realizado 123 asistencias en salud en las diferentes provincias. La Defensa Civil ha realizado 119 asistencias en las diferentes provincias. Tenemos en los comentarios lo siguiente: se reportan 74 accidentes de tránsito, resultando 117 personas afectadas. De los accidentes registrados, 42 involucran motocicletas, 24 vehículos livianos y 6 atropellamientos y 2 autobuses. De estos accidentes, 27 ocurrieron en autopista y carretera y 47 en cascos urbanos, registrándose 5 personas fallecidas por accidentes de tránsito dentro del dispositivo, y se han atendido unas 172 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 11 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. También se han atendido 62 personas por intoxicación alimentaria, fuente del Servicio Nacional de Salud. Entonces, accidentes registrados. Ese es el balance de las festividades de la llamada Semana Santa. Por un lado, los creyentes se consagran, se concentran en las iglesias, en las parroquias, en los diferentes espacios o categorías que tiene la Iglesia Católica para albergar a sus fieles. Se llaman capillas, sí, capilla, parroquia. Y si alguien tiene más detalles, que me ayude para que hagamos el programa un poquito más vivo. Estará bueno el teléfono del estudio. Ya está bueno, pues ponlo a ver si la gente nos ayuda. Hice la introducción porque hay 27 muertos, fallecidos, en el fin de semana. Más fallecidos que en la guerra civil disfrazada que hay en Haití. Más personas perdieron la vida en República Dominicana este fin de semana que las víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia. Más lesionados, léase heridos, afectados, que en todas esas conflagraciones armadas que hay en algunos lugares del mundo en un fin de semana. Estamos hablando de cerca de 3.000 personas afectadas directa o indirectamente en este asueto de Semana Santa. 27 familias que perdieron a un padre, a un hijo, a un hermano. Vimos accidentes o eventos que involucran automóviles y vehículos de película, en términos de los impactos de irse por un barranco, de desapariciones de personas. En Puerto Plata andan buscando en las playas, en las aguas del Océano Atlántico a 3 personas que aparentemente se lo llevó alguna ola. Ese es el accidente paradigmático. El vehículo que está incendiado chocó a la camioneta de la Dirección General de Tránsito Terrestre, a la policía, a la OAMET. Esas unidades de la policía que tienen que ver con el manejo del transporte están
se coloca en algunos puntos en las carreteras para que servirle de señuelo a los imprudentes de que deben bajar la velocidad o que lo van a multar. Pues esa jipeta impactó a esa camioneta, volcó la camioneta y se incendió. Eso fue en la autopista Duarte. ¿Cuántas víctimas hubo ahí? No sabemos. Hubo un aparatoso, indescriptible accidente o colisión, porque un accidente, aquí le llamamos accidentes a todo lo que involucra a un automóvil, un autobús. Pero un accidente es cuando el ser humano que tiene el control del aparato, de la máquina, hace lo posible para evitar que ocurra un hecho lamentable. Pero si quien va conduciendo el vehículo es un imbecilazo, borracho o drogado, irresponsable en grados superlativos, y no les importan las intercepciones, no ven que los semáforos tienen una luz roja que a veces que se turna con una luz verde y una luz amarilla, que la verde es para circular, la amarilla para bajar la marcha, detenerse si es posible, que aquí tampoco los agentes policiales que tienen que ver con el tránsito piensan porque no le enseñan. La luz amarilla no es para que usted frene de golpe, es para que usted sepa que viene un cambio a luz roja y debe, en la medida de lo posible, no cruzar o no intentar cruzar. Pero si está en el medio o está encima de la luz amarilla, no puede provocar un accidente porque a otro imbecilazo se le ocurre decir que usted cruza el rojo inmediatamente. Probablemente el lenguaje agresivo, pudiera decir alguno, de catalogar, decirle imbécil a los que provocan estas situaciones, no es el más bonito, no es el más poético. Pero, por ejemplo, anoche, en la cercanía de mi casa, el semáforo estaba en rojo y yo iba a girar para llegar a mi casa. Pues iba un individuo transitando de sur a norte en un carrito de esos que disfrazan y le ponen más luces que la ciudad de Roberto Salcedo cuando organizaba aquí una feria navideña, un asunto navideño. Pues él no vio que estaba en rojo el semáforo porque no le da la gana de verlo. Entonces usted no puede vivir, hay que vivir en este país, no podemos irnos de aquí. Es una sociedad donde la gente no respeta su propia vida. 27 fallecidos. Si usted coge ahora mismo y compara las estadísticas de qué pasó en Haití, que hay una guerra civil no declarada o una guerra irregular entre pandillas organizadas y las fuerzas regulares, que es la Policía Nacional de Haití, y entre bandas entre sí, matándose, asaltándose, no hay 27 muertos. No hay 2,000 y pico de heridos, intoxicados, mareados, con insolaciones. No hay personas desaparecidas. Aquí tenemos esas estadísticas bastante dolorosas. Pero lo más importante de este segmento es darle nuestra solidaridad a la familia, a las familiares de las víctimas y referirnos al sermón de las 7 palabras que la Iglesia Católica, que es el sermón de la Iglesia Católica llamado el sermón de las 7 palabras, que en ocasión de Semana Santa hacen cada año en la República Dominicana. Por la organización que tiene la Iglesia Católica, su conformación o su organigrama, es una institución que maneja mucha información, que reciben sus representantes el día a día en cada demarcación, en cada comunidad, en cada espacio geográfico donde están presentes, porque son los que escuchan el clamor de la señora entrada en edad, que va y se confiesa en el confesionario, claro está, con el cura de turno, o párroco, no sé,
es el que al terminar la misa abraza a los muchachos y habla con la gente e interactúan y sabe cómo andan las cosas. Y esa gente se reúne, y esa gente escribe, y esa gente piensa, y esa gente escucha más de lo que habla. Los sacerdotes, la Iglesia Católica. Sermón de las 7 palabras. Y voy a resumirlos porque aunque muchos seguidores del presidente de la República y muchos funcionarios del gobierno están muy envalentonados, creídos y crecidos, hay una sociedad que les observa y que les juzga y que pudiera tomar algún tipo de medidas o decisiones tratando de cobrarse, de vengarse de la arrogancia de mucha gente, de alguna gente. En el sermón exclamado en la Catedral Primada de América participaron sacerdotes, diáconos, consagradas, se dice monjas, y laicos comprometidos de la Iglesia ante la presencia de feligreses, pero con la ausencia de funcionarios del gobierno. Sacerdotes, diáconos, consagradas y son monjas, y laicos comprometidos de la Iglesia. Ayer aprendí que la diferencia entre un laico y un diácono, entre un sacerdote, un diácono y un laico, es que el sacerdote se consagra, es ordenado sacerdote, está comprometido con el celibato y otros mandatos de la Iglesia, dependiendo de la corriente a la que pertenezca. Los diáconos son hombres que dedican su vida a la Iglesia Católica, pero son casados, pueden tener su familia. Las consagradas son las monjas que no pueden casarse y que están consagradas dentro de su mundo eclesiástico. Y los laicos son aquellos que no son ni sacerdotes ni diáconos, pero que tampoco pueden casarse. Fue la lección que aprendí ayer. El sermón de las 7 palabras, el primero fueron los temas tocados, el perdón, la injusticia frente a los migrantes, eso habría que revisarlo, el sistema de justicia, el sistema de seguridad social, el rol de la mujer en la sociedad, los políticos corruptos, la indiferencia ante el deterioro de la salud mental, el costo de la canasta familiar, la crisis con Haití y la educación. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tomado del Evangelio de Lucas, fue pronunciada por el padre Keiter de Jesús Luciano Alcántara de la parroquia San Juan Bautista de Mata San Juan, Villamella, Santo Domingo Norte, quien entre otras cosas hizo señalamientos a los legisladores por no atender a las necesidades legislativas, como es una nueva ley de seguridad social. La ley de seguridad social es la que obliga a los dominicanos a afiliarse a una AFP, a una ARS, una administradora de riesgo de salud, a una administradora de fondos de pensiones y a otra que se llama ARS, AFP, no recuerdo. Usted está obligado a tener un carnet, una afiliación de un seguro médico que nadie bueno, usted puede cambiar, pero casi siempre es un negocio entre el Departamento de Recursos Humanos de la institución pública o privada, o el gerente o el director, con alguna administradora de riesgo de salud, que no es más que un seguro, el famoso seguro de salud, que usted lo contrata sin que le pidan permiso y usted se adhiere a lo que le obliga la administradora de riesgo de salud, y cuando usted necesite entonces los servicios que le descuentan mensualmente de esa aseguradora de riesgo de salud, administradora de riesgo de salud, pues usted tiene que hacer lo que ellos quieran y como ellos quieran y donde ellos quieran. Y eso hay que verlo, eso hay que revisarlo. Totalmente de acuerdo con el Padre. Padre, perdónanos, porque aún sabiendo que necesitamos una nueva ley de seguridad social,
Preferimos entretenernos en proyectos de leyes que sirven para el show mediático y hacer graciosos a quienes las promueven. Perdónanos porque conociendo los maltratos e injusticia frente a los migrantes, ese es el segundo, que preferimos hacer silencio o peor aún, hacernos cómplices, los cuales dicen mucho de nuestra identidad de pueblo cristiano, tan orgullosamente exhibida en los meses patrios o posteada en redes sociales, y guardar el momento de ser aplicada en situaciones concretas. Pidió perdón por el sistema de justicia que es garantista de quienes pueden pagar y excluyente de los pobres, aludiendo que para quienes cometen crímenes callejeros se pide mano dura. Sin embargo, para los que pecan con crímenes de salón, la justicia es más flexible. Hace unos meses, por ejemplo, se montó una campaña en la cual prestaron sus voces, sus nombres y hasta su prestigio dirigentes políticos de todas las denominaciones, de cualquier parcela política, exclamando y aclamando del debido proceso. Y el debido proceso es un principio jurídico de que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia y a ser procesados de acuerdo al debido proceso. Y el debido proceso tiene su raíz elemental en la presunción de inocencia, y se habló del abuso de la prisión preventiva y el debido proceso y la prisión preventiva, y eso se cayó, se silenció, cuando en diciembre del año pasado la honorable justicia dominicana se quitó la venda, se tomó alguna copa de champán o de que le den y puso en libertad, varió la prisión preventiva por otras modalidades a los principales imputados en el caso Calamar, por ejemplo, y todos pasaron feliz la Nochebuena y el día de Navidad y el 31 de diciembre y celebraron Thanksgiving. Somos una sociedad que también celebra el Día de Acción de Gracias, que es una cultura súper irlandesa, súper norteamericana, con una historia que nada tiene que ver, absolutamente tiene nada que ver con esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella y de otras hierbas que han ido creciendo. Se pide justicia, debido proceso para los delincuentes de cuello blanco y perfumados, para los descalzos, los hijos de nadie, los descamisados. Para eso ni se pide justicia, ni se reclama justicia, ni se hace justicia. Y no es ahora, es desde hace mucho tiempo. Al pronunciar la segunda palabra, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Las 7 palabras fueron las palabras pronunciadas por Jesús de Nazaret mientras agonizaba en el Calvario, en el Gólgota, en el monte Gólgota, clavado en una cruz, flanqueado a la izquierda por un ladrón y a la derecha por otro ladrón, mientras la multitud el día anterior había clamado y exclamado hasta el delirio que fuera liberado Barrabás. Así ha sido el mundo desde siempre. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de Lucas, el padre Gregorio Santana, formador del seminario Santo Tomás de Aquino, señaló al sistema penitenciario dominicano aseverando este se encuentra en su peor momento. Pienso que ahí no hay que argumentar mucho. El sistema penitenciario del país está en su peor momento. Los presos pagan hasta por el derecho a ir al baño y por una maldita goleta para dormir por turnos. Pulgar penas no puede traducirse en algo tan denigrante de la condición humana como la barbarie que impera en las cárceles dominicanas, llenas de guiñapos humanos, enfermos terminales y mentales. Vamos a escuchar esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas. Buenas. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Sí, le escucho. Hello. Hello. Diga, está en el aire. Hello. Está en el aire. Buenas tardes. ¿Cuántas verdades, mi hijo? Dios te bendiga. Verdades Amén. amargas, ciertas. Muchas gracias. Josefino de Mesa. Gracias. ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas verdades? Desgraciadamente es así. Verdades, verdades. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias. Decía el sacerdote, nuestras cárceles son la antesala del infierno. Como dice la canción, un cementerio de hombres vivos, citando el cura al grupo Nietzsche. En la reflexión de esta palabra también se criticó la educación dominicana, que es mala, cara e imprestable, sistema que está relacionado a los grandes males que sufre la sociedad. Somos una sociedad de analfabestias, de analfabetos titulados. Quien tenga la suerte de interactuar con personas egresadas de universidades, se va a dar, a veces es penoso, o casi siempre, cuando, por ejemplo, la mayoría de la gente que escribe no sabe diferenciar hecho sin H y hecho con H. Echar es sumar, pudiera ser expulsar. Echar es agregar. Echarle chocolate a la leche es echarle sin H. Juana le echó chocolate a la leche, le echó sin H. He hecho un chocolate con leche es con H, de hacer. Y pasa que usted ve los escritos en las redes y en las... Aló. Buenas tardes. Aló. Buenas. Buenas. Buenas tardes. A sus órdenes. Buenas tardes, Gustavo. Sí, señor. Buenas, Gustavo, Pedro Soriano, Santo Domingo Oeste. Se le cayó la llamada, Soriano. El sistema educativo es malo, caro e impresentable. Eso es verdad. Estamos fomentando una sociedad de eunucos, de gente con abulia permanente, de zombies. La luz del saber no está por estos lados. Los grandes problemas de nuestra gente están conectados con la educación deficiente que se recibe. El presupuesto de educación está secuestrado por los negociantes y las universidades no están aportando lo suficiente para hacer bujía del cambio que necesita el país, dijo el cura. La tercera palabra, he aquí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Tomada del Evangelio de Juan, fue pronunciada por el exorcista, eso es mucho, de la Arquidiócesis de Santo Domingo y sacerdote franciscano Fray José Guerrero, quien exhortó a los dominicanos a ver en María un ejemplo de cómo tiene que ser la mujer de hoy, aludiendo a que las féminas deben rebelarse espiritualmente para abolir desigualdades. Sor Trinidad Ayala, de la Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad, realizó la reflexión de la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio de Mateo, donde la iglesia atacó la delincuencia y a los políticos corruptos, manifestando sobre estos últimos que solo se enriquecen de los bienes del pueblo y cada 4 años venden ilusiones. Ante los políticos corruptos que solo se enriquecen con los bienes del pueblo y cada 4 años nos venden esperanzas de cambios, los cuales se quedan en promesas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, exclamó las religiosas. Otra de las peticiones fue por las personas desempleadas y el alto costo de la canasta familiar, haciendo que la masa pobre tenga que hacer malabares para salir a flote mes tras mes.
Yo pienso que es peor, que es día tras día. Cuando aquí, por ejemplo, se decidió abolir el control de precios y se dejó que los precios flotaran. Flotar es como usted llena un globo de helio y lo suelta en el aire, lo suelta a volar y ese globo va a ir donde le dé, donde el viento le lleve y a la altura que el viento le pueda proporcionar. Cuando aquí se decidió por populismo, por irresponsabilidad, abrazar el neoliberalismo sin pensar que vivimos todavía en una sociedad donde los equilibrios económicos, donde la capacidad de la gente para accesar a bienes y servicios es injusta. Por ejemplo, y voy a tomar brevemente una comparación. En Bogotá, la capital de Colombia, hay estratificación de terrenos o de ubicaciones dentro de la propia capital, donde los precios, por ejemplo, la tarifa eléctrica, varían considerablemente de un lugar a otro, donde el alquiler de una vivienda en el centro de Bogotá puede costar 10 o 12 veces lo que cuesta la misma vivienda del mismo tamaño, en las mismas condiciones, en las afueras de la capital. Aquí, el que tiene un vehículo de 12 cilindros que cuesta 30, 40 millones de pesos, que los hay y muchos, y el que anda en una pasolita o en un motorcito, iba a decir calibre 50, pero un arma, una de 50 cc, compra el combustible al mismo precio. El que gana 7 u 8 mil pesos, 12 mil, creo que el sueldo mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? 15 mil. 22 mil. Tengo que ubicarme. Hay una estratificación de los salarios mínimos. Ok. El que gana el salario mínimo, el más mínimo de los mínimos, y el que gana el máximo de los máximos, sí. Desde aquel infeliz, vamos a suponer que los más explotados son los hombres que trabajan en las compañías de vigilancia privada. Esos y el gobernador del Banco Central pagan la tarifa eléctrica al mismo precio, probablemente, si consumieran más o menos equivalente. Pero el combustible, que deberíamos buscar la manera, no de subsidiar, sino de equilibrar las cosas, porque una sociedad con injusticias no avanza. No avanza. El clamor y las exclamaciones de los sacerdotes de la Iglesia Católica y el sermón de las 7 palabras, hay que escucharlo y hay que reflexionarlo. No le cambie, que en breve volvemos en su canal del Sol, Canal 6, en toda la República Dominicana, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Volvemos a